Bienvenidos a Historias con Propósito, un espacio donde cada voz nos va a compartir experiencia. Y esto nos ha traído una trascendencia en ese recorrido de 80 años que tiene nuestra benemérita institución y me ha permitido servir a través de ella, pues sirviendo a Dios a través del prójimo y encontrar todas aquellas acciones que realmente han transformado positivamente cientos de miles de vidas. Y eso pues yo lo agradezco sobremanera. Pero doctora, ¿qué significa este reconocimiento a nivel personal? Pero voy a ir un poco más allá, profesional. Yo tuve la oportunidad de recuperar mi voz, por tanto tengo que convertirme en la voz de quienes no tienen voz. Y entonces justo como usted lo dice, Juan José, eso fue un parteaguas, fue una situación que cambió totalmente mi vida. Hola, ¿cómo están? Soy Juan José Ríos. Bienvenidos a Historias con Propósito, un espacio donde cada voz nos va a compartir experiencia. A través de cada historia que ustedes van a tener la oportunidad de ver y compartir aquí, vamos a presenciar, a ser testigos de muchas historias, pero historias que promueven acciones de cambio. Este es el podcast del Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala, donde justamente tendremos conversaciones auténticas, donde distintas voces nos van a compartir aprendizajes, experiencias y causas, pero causas que impulsan cambios positivos. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciando esta serie de capítulos en este podcast, tenemos como invitada a la doctora honoris causa Maribel Los de Rueda, que es la presidenta de la Junta Directiva del Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala. Doctora, qué gusto que nos acompañe en esta ocasión. Bienvenida. Gracias Juan José, y muy importante, gracias por esa oportunidad de estar juntos, reunidos acá, con una figura como Juan José Ríos. Definitivamente nos motiva poder comunicar tantas historias a la población guatemalteca en una conexión viva, en una conexión real que nos motiva a pues estar más enlazados con las personas y a tener esta oportunidad de transmitir historias reales que no conocemos y que queremos llevar hasta los hogares de los guatemaltecos para que conozcan, compartan y de esta manera motivar cambios profundos, trascendentales que nos permitan vivir en una Guatemala inclusiva. Y sobre todo positivo, ¿no, doctora? Definitivamente. Bueno, siguiendo esta línea, yo quiero preguntarle, aprovechar que la tengo aquí con nosotros, ¿cuál es el impacto de la obra que hace el Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala? Pues es una obra muy noble, trascendental, que pues nos deja a todos impactados cuando la conocemos de cerca. El Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala es una institución privada no lucrativa que desde hace 80 años promueve acciones desde la prevención de la ceguera y la sordera a nivel nacional, con jornadas gratuitas que acercan la salud visual y auditiva a la población guatemalteca en las comunidades más recónditas. Y eso nos permite identificar pacientes que deben ser referidos a los 8 centros hospitalarios del Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala a nivel nacional, distribuidos estratégicamente, y de esta manera corregir todas aquellas situaciones de ceguera. Muchas veces las personas piensan que se encuentran en una situación de ceguera y que no hay una solución para ellos. Sin embargo, pues la tecnología ha avanzado mucho, nuestros médicos son muy talentosos, cuentan con un recorrido, experiencia, conocimientos y sobre todo el equipo también tecnológico que permite apoyar cirugías exitosas y cambiar las historias de vida de las personas. Además, también la educación inclusiva en 9 centros educativos a nivel nacional, donde pues acuden los estudiantes con discapacidad visual y auditiva, pero se han vuelto inclusivos. ¿Por qué razón? Porque también recibimos estudiantes sin discapacidad. La rehabilitación integral basada en la comunidad con perspectiva cultural para que las personas dentro de sus comunidades también reciban los servicios de rehabilitación y puedan ser personas funcionales, independientes y tener una vida digna, además de promover los derechos de las personas con discapacidad en todas las acciones que llevamos a cabo. Qué interesante conocer tanto de lo que se está realizando a través del Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala. Doctora, tengo aquí en mis notas que acaba de ser reconocida como, con un doctorado de Derechos Humanos que le otorgó la Colegiación Internacional de Abogados y Asociaciones de Defensores de los Derechos Humanos. Muy interesante este reconocimiento, pero doctora, ¿qué significa este reconocimiento a nivel personal, pero voy a ir un poco más allá, profesional?
Gracias, Juan José. Muy importante porque más que un título, realmente es una distinción honorífica que reconoce y compromete un resultado a lo largo de una trayectoria de más de 30 años de brindar servicios en forma de honorem, es decir, como voluntaria. El sentir dentro de cada uno de nuestros corazones el deseo de servir, la vocación y mística de servicio, abrazando los conceptos del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, promovidos desde su fundadora, la insigne doctora honoris causa Elisa Molina de Estal. Seguir esa mística de servicio, adoptarla como propia, poder llevar a la población guatemalteca acciones concretas que les permitan cambiar su realidad y motivarlos a seguir adelante, que hay esperanza, que se puede tener acceso a salud digna, a educación, a rehabilitación, a que sus derechos sean respetados desde todos los ámbitos que trabajamos y sobre todo en ese contagiar a la población para que se repliquen las buenas acciones. Y es que los guatemaltecos somos muy comprometidos, somos muy solidarios y de esta manera logramos entonces conectar con las personas. Y esto nos ha traído una trascendencia en ese recorrido de 80 años que tiene nuestra benemérita institución y me ha permitido servir a través de ella, sirviendo a Dios a través del prójimo y encontrar todas aquellas acciones que realmente han transformado positivamente cientos de miles de vidas. Y eso pues yo lo agradezco sobremanera y ha sido reconocido a través de un doctorado honoris causa en Derechos Humanos a través de la Colegiación Internacional de Abogados y Asociaciones Defensoras de Derechos Humanos. Y me compromete aún más en el servicio a la población guatemalteca, en especial quienes más lo necesitan. Felicitaciones, doctora. Gracias, Juanjo. Qué reconocimiento más importante. Gracias. Bueno, eso me da pie a preguntarle lo siguiente. Dentro de lo que es su trayectoria, experiencia sobre derechos humanos, ¿cómo se está aplicando justamente al Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala? Sí, muy importante porque los derechos humanos se viven. No solo podemos promoverlos a través de la teoría, sino que su aplicación práctica es lo más importante y nos llama a hacerlo pues, en esa dinámica de servicio, en proyectar una acción conjunta, porque solos podemos hacer un poquito, pero cuando nos unimos hacemos mucho más. Y estas alianzas han permitido demostrar que juntos, gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, todos somos Guatemala. Y de esta manera, llevar ese compromiso de servicio más allá, alcanzar a muchas más personas, más comunidades recónditas, cambiar la perspectiva de vida de cientos de miles de personas que puedan alcanzar sus proyectos de vida, sus sueños, que sean también económicamente activas, porque nuestra Guatemala está en constante crecimiento, pero necesitamos que cada uno de los integrantes también se sienta incluido. Entonces el concepto de inclusión se vuelve mucho más amplio. No lo vemos como una parte que vamos solo agregando a alguien o le hacemos un favor o sea caridad. Hay que potencializarlo, ¿no? Cuando trabajamos en un concepto de derechos humanos, todos somos parte viva de esa sociedad que se mueve, que se transforma, que crece, que genera y de esta manera poder afrontar los desafíos que tiene pues obviamente una dinámica de una sociedad más justa, incluyente y equitativa. Y desafíos que van aumentando conforme pasa el tiempo, lamentablemente. Doctora, tengo la información que durante la participación en la 4ª Convención Internacional de la Colectiva Internacional de Mujeres 50+1, ¿cuáles, quiero preguntarle, fueron esos temas importantes que presentó y qué reflexiones le dejó este espacio internacional? Sí, gracias, Juan José. Muy importante, ya que la 4ª Convención Internacional de la Colectiva Internacional de Mujeres 50+1, que agrupó a más de 300 mujeres de 26 diferentes países, me dio la oportunidad de participar como panelista. Guatemala se vio representada en un foro internacional y sobre todo por un tema tan humano, tan significativo al que tenemos que prestarle mucha atención, que debemos generar conciencia al respecto, y es la violencia contra la mujer, la trata de personas y los derechos humanos. Muy importante hablar de estos temas que a veces los vamos dejando por un lado, los vamos ocultando, pensamos que no son importantes. En cuanto al tema de la violencia y trata de personas, es sumamente importante resaltar y es preocupante comprender que de las víctimas de violencia contra la mujer, de 4 víctimas, 2 son mujeres. Y de las víctimas de trata de personas, también en su mayoría son mujeres.
y también niñas. Entonces es una situación preocupante que nos tiene que comprometer como sociedades, como país, entender que no es un evento aislado, algo que solo las autoridades pueden abordar. Todos somos parte de esa situación en la que tenemos que prevenir, porque pueden ser nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras amigas. Entonces, abordar el concepto de la prevención de la violencia en todas sus formas, no normalizar la violencia. Muchas veces decimos, como no me sucede a mí, no está sucediendo. Entonces, generar conciencia. Lo importante de esto es que la conciencia se genera más allá de una sensibilidad, porque la sensibilidad es momentánea. Sin embargo, cuando hablamos de conciencia es algo que nos mueve, que nos compromete, que nos obliga a hacer algo para evitar eso, para evitar que siga sucediendo, tomar esas acciones concretas. Este granito de arena. Exacto, nuestra contribución. Y lo podemos hacer, Juan José, desde la perspectiva de nuestros roles. Usted como comunicador social, en mi caso, en esa función que ejerzo ad honorem en una organización tan comprometida con los derechos humanos. Y es entonces ese mensaje que queremos llevar al mundo, a cada uno de los guatemaltecos, a cada hogar, ese compromiso, esa generación de conciencia para tomar acciones y no quedarnos a la deriva, sino que ser partícipes activos de este cambio. Doctora, y precisamente habla usted de mensajes y quiero en este espacio hablar sobre historias con propósito. ¿Cuál es realmente el mensaje que se va a transmitir capítulo a capítulo en Historias con Propósito? Sí, gracias. Es pues un proyecto muy interesante, muy importante que teníamos siempre la inquietud de llevarlo a cabo, de canalizarlo, de materializarlo, de tal manera que logremos esa conexión con todos los guatemaltecos. Aquellos casos de personas que hemos identificado que merecen que su historia sea contada, que su historia se muestre a los demás. Historias que realmente nos motivan, nos mueven, nos comprometen y nos dan una razón realmente de continuar adelante, porque vemos que si alguien más lo puede hacer, tiene que ser motivo de ejemplo, de trascendencia, de transformar nuestra forma de pensar. Muchas veces estamos realmente absorbidos por la rutina, por pues, el día a día, por el tráfico, por tantas situaciones que nos acontecen, pero necesitamos hacer un alto en el camino, que un remanso de paz llegue a nuestros corazones y pensar en aquellas historias importantes que nos impactan, que nos inspiran, que nos motivan a ser mejores y encontrar sobre todo nuestro propósito en esta vida. Qué elocuente, doctora, muchísimas gracias. Gracias. Quiero pedirle, por favor, que nos comparta y felicitarla, por supuesto, y felicitar al Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala, esta iniciativa del podcast. Pero, en concreto, ¿qué vamos a encontrar en esta serie de capítulos y por qué debería la población no dejar de escuchar este programa? Muy importante, porque muchas personas nos han contactado, nos dicen, ¿cómo hago para saber un poco más a dónde dirigirme, qué hacer? O sea, hay mucho desconocimiento. ¿Cómo apoyo también? Porque ¿cómo me uno? Está la necesidad y está quien quiere dar, y ahí es donde hacemos ese vínculo importante. Y es entonces que surge este podcast para que logremos esa conexión entre las personas. Entonces, pues nos nació la idea pues, como resultado de estos requerimientos y de ese sentir nacional de cómo podemos conectar, encontrar un vínculo, donde podemos hablar de temas tan importantes como la prevención, la salud, la nutrición, la salud mental, también los temas relacionados pues, con la prevención de la ceguera, la sordera, el cuidado básico que tenemos que tener de nuestro organismo, la prevención de muchas enfermedades, el abordaje también de la inteligencia emocional, la prevención de los conflictos, pues el aspecto psicológico también que tenemos que abordar. Y muchos temas también relacionados con seguir adelante, cómo enfrentar la adversidad, las situaciones complejas que afrontamos día a día. Entonces, hacerlo a través de un canal muy humano, de un canal que realmente escucha a las personas, pues también transmite sus sentimientos, sus ideas, que conecta, que proyecta, y de esta manera que todos los guatemaltecos se sientan bienvenidos a participar en este podcast, que será para ellos un medio de transformación también de todas las ideas, los proyectos y todo lo que tengamos en mente,
para canalizarlo y encontrar personas que nos hablen de eso desde la perspectiva de cada uno de nuestros roles, que podamos aportar qué es lo que podemos dar y de qué manera lo podemos transmitir. Yo agradezco particularmente la oportunidad de presentar estas historias con propósito. Soy sobreviviente de un accidente cerebrovascular. Estuve en coma, me quedé sin poder hablar, sin poder escribir. Y bueno, aquí estoy, ¿verdad? Sirviendo. Y definitivamente me he convertido en la voz de los que no tienen voz. Y esa voz tiene que tener un propósito, utilizada realmente para el servicio, para que las personas encuentren ese aliento de vida, esa esperanza, esa motivación de seguir adelante. Y así escuchar también esas otras voces que se sumen y que están probablemente en el anonimato, están en la oscuridad y que salgan precisamente a la luz. Bueno, doctora Marielos, ya que mencionaba estas historias y que me encanta tener primicias, y sobre todo si son buenas noticias, quiero pues comprometerla un poco, doctora. Gracias. Que nos adelante un poco de alguna historia que la haya impactado y que podamos esperar en estas historias con propósito. Muy importante, gracias Juan José por la pregunta, porque pues historias con propósito es eso, una historia que no solo es de contar y repetir porque estamos acostumbrándonos a contenidos pues a veces muy rápidos, muy sin sentido, pero si exploramos realmente la historia de cada persona, cada quien tiene algo que contar. Por eso es que el ser humano, cada uno somos únicos e irrepetibles. Y eso es lo que nos distingue, ¿verdad? En esas diferencias que la diversidad de la raza humana pues hace que cada uno aportemos algo diferente, pues también nos unimos a través de que atrás de todo esto que es nuestro estuche que nos acompaña en este maravilloso recorrido llamado vida, pues por dentro de todos somos seres de luz. Y en esa luz es donde encontramos ¿qué nos quiere transmitir cada persona? A veces lo que necesitamos es nada más el canal de comunicación, cómo hacerlo viable, cómo conectar entre las personas. Entonces, ¿qué viene? Una historia sumamente interesante, una historia que toca nuestro corazón, pero no desde un sentido de lástima, sino que desde un sentido de inspiración, de admiración, claro, de superar las circunstancias adversas que muchas veces todos nos sentimos abrumados, que fue la palabra que usó Juan José. Nos sentimos abrumados, que ya no hay salida, que todo se nos viene pues abajo, pero realmente cuando rescatamos lo mejor de nosotros y encontramos ese motivo de levantarnos cada día, esa razón de ser, de vivir, vamos a encontrar esas historias. Así que la historia que viene es muy significativa de un joven comprometido, un joven que ha enfrentado la adversidad, pero lo ha hecho en la forma en que nos podemos comunicar más allá de las palabras, y es a través de la música, el lenguaje universal. Así que esto va a conectar, nos va a motivar, nos vamos a encontrar con nuevas formas y perspectivas de ver la vida sin necesidad de ver significativamente. Y es que es importante, recordando las palabras del libro del Principito, solo se puede ver bien con el corazón. Lo demás es invisible a los ojos. Así es que les dejo la inquietud de encontrar esta nueva historia con propósito de un joven muy motivado que nos va a contagiar precisamente con su arte, con su talento y demostrar que la discapacidad no significa incapacidad. Doctora, me encantó eso de que todos somos seres de luz, que todos en algún momento de nuestra vida nos encontramos como encerrados, como solo a mí me está pasando, pero hay que unir fuerzas y prácticamente esta es la plataforma que está presentando Historias con Propósito. Y hablando de historias, doctora, yo quisiera ahondar un poquito más en cómo usted se adhiere al Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Y adicionalmente se nos puede contar un poco que tuve ya la oportunidad de hacerlo en alguna entrevista que tuve el gran honor y gusto de realizarle, que nos compartió un poco de esa historia que a mí realmente me dejó muy impactado porque es importante esa admiración y ver esas situaciones que en todo caso mucha gente se desmorona y prácticamente se deja vencer. Usted es un ejemplo vivo de cómo salir adelante y para muestra un botón. Así es, gracias. Bueno, muy importante porque yo toda la vida me preparé y quise estudiar medicina. Yo quería ser médico. Y mis papás pues me apoyaron en eso. Los dos eran contadores públicos y auditores. Mi papá trabajó en el Ministerio de Finanzas, estaba a cargo del presupuesto general de la nación y era una cosa bien, bien intensa. Mi mamá pues también ella fue una de las primeras auditoras de Guatemala
le costó mucho terminar su carrera, pues ya casada, con hijos, asistimos mi hermano y yo a su graduación, pero pues ella seguía siempre adelante y ella siempre tuvo la inquietud de estudiar psicología y me decía, es que yo quiero algo que me involucre con las personas, pero estudié auditoría, ¿verdad? Entonces fue una muy buena carrera. Y yo había pensado estudiar medicina y mis papás me apoyaban. Pero entonces aconteció que yo hasta estudié un bachillerato científico y entonces me preparé para eso, ¿verdad? Para estudiar medicina. Pero aconteció, ¿verdad? Como sucede actualmente, huelgas de médicos, turnos extenuantes, salarios muy bajos, falta de insumos. Entonces yo pensé que voy a ir a hacer a un hospital nacional porque en mi familia no hay médicos. Entonces le pedí a mi mamá la oportunidad de trabajar con ella. Yo el único curso que había tomado de contabilidad era en tercero básico. Yo no sabía contabilidad. El clásico, ¿verdad? Y a la fecha, pues no sé ni cuántas cartas tiene la baraja para pasar estadística, porque nunca supe mucho de eso. Y miren lo que la vida, ¿verdad? Ahora pues vemos el tema de la lotería. Pero yo en ese entonces no era mi fuerte, no era mi intención. Pero entonces le dije, bueno, deme la oportunidad a mi mamá de trabajar con usted durante mis vacaciones del año en que me gradué como bachiller. Y pues para ver si me gusta, me agrada y me inscribo en la carrera. Y la verdad es que fue algo pues muy interesante porque mi mamá era mujer muy disciplinada, muy estricta y me dijo, bueno, vas a trabajar durante las vacaciones, pero no vas a ganar nada, me dijo, porque vas a aprender. Entonces el aprendizaje se paga para que uno realmente Prácticas. lo valore. Sí, así es. Entonces, bueno, pues lo hice, me gustó, me agradó, le encontré pues sabor a lo que estaba haciendo. Gracias. Y me inscribí en la última oportunidad que tuve de ingresar a la universidad. Entonces me gradué muy joven, a los 23 años, siempre trabajé también. Pero algo que tocó mi vida fue que el día de mi graduación, mi mamá, pues muy linda ella, me organizó mi fiesta de graduación y cuando terminó la fiesta, ya todos felices, me dijo, bueno, ya superaste una etapa, alcanzaste un título universitario en un país con tantas carencias como Guatemala, donde difícilmente las personas llegan a educación superior, mucho menos las mujeres. Entonces es el momento de devolver a la sociedad. Es tu momento de servir. Tú en la vida vas a tener la oportunidad de trabajar. El trabajo te tiene que dar lo necesario para vivir. No hay que aspirar a más, sino que a dones espirituales. Entonces es tu momento de servir. Por eso yo me involucré muy joven, siguiendo los pasos de ella. Estuvimos en organizaciones de servicio como la Liga contra la Tuberculosis, en la Fundación del Niño Enfermo Renal y fuimos invitadas a participar en el Benemérito Comité Procesos y Zorros de Guatemala por nuestro recordado periodista José Zamora Corleto, quien fue el secretario honorario vitalicio de la Junta Directiva del Benemérito Comité. Y eso fue hace casi 25 años que yo me involucré en la asamblea del Benemérito Comité. Primero conocí de qué se trataba, asistí a las asambleas, qué hacían y todo. Luego, por mi profesión de contador público de auditor, me invitaron a participar como protesorera y tuve la oportunidad de aportar en cuanto a pues, procesos, controles y cómo ir modificando y modernizando una organización con 80 años de servicio. Así fui conociendo, escalando, conociendo los centros hospitalarios, centros educativos, capacitándome más en materia de lo que trabajamos en el Benemérito Comité en Derechos Humanos. Y luego pues me fueron teniendo confianza de parte de la asamblea y me invitaron ya pues a postularme como tesorera, luego vicepresidenta y tengo alrededor de 12 años de presidir a mucha honra el Benemérito Comité Procesos. Doctora, pues sí, empezó muy joven. Sí, muy joven. Sí. No, felicitaciones. Gracias. Y si nos comparte un poco de esa historia, si le parece, que es un parteaguas en su vida, me imagino, Sí. el ser esta sobreviviente de este accidente. ¿Cómo? Porque según nos está relatando, usted ya tenía muy claro a partir de los consejos de su mamá, muy buenos consejos, por cierto, Muy bueno. que ya casi no se dan, por eso hay que ver historias con propósito para reactivarnos con lo positivo y con lo que también hay que devolverle al país, que estoy totalmente de acuerdo. Ese parteaguas, doctora, si nos puede compartir un poco cómo le cambió la vida. Totalmente importante compartir esta historia. Yo venía realizando mi trabajo pues con mucho compromiso, dedicación. Bueno, y de repente pues tenemos una firma de auditoría que fue fundada por mi señora madre
Y a veces yo no asistía a las sesiones del comité por dedicarme al trabajo, ¿verdad? Pues mi mamá me hizo una llamada de atención y me dijo, mira, a ti te eligieron para un cargo. Ese cargo se realiza ad honorem, pero eso no significa que porque no te pagan no vas a cumplir con realizar todas las tareas que implica. Si tú no eres capaz de llevar a cabo este servicio, mejor renuncia, porque esto no solo es un voluntariado, es un apostolado. Entonces esas palabras fueron muy importantes, muy fuertes, Sí. me marcaron. Me hicieron entonces saber que ese papel que yo represento realmente es una gran responsabilidad. Entonces yo venía desempeñando ese trabajo así hasta que hace 14 años, como consecuencia de una lesión a nivel cervical, regresando de un viaje, pues yo empecé a confundir las palabras, a tener un poco de, pues como ardor en la parte superior del oído y pues mareo, algo así, pero yo pensaba es el cansancio, es el viaje, todo, y es importante hablar de esto porque a veces tenemos los síntomas y no los identificamos. Entonces, pues de Lo repente... normalizamos. Exacto, ya me va a pasar o me tomo una pastillita de esto y todo. Sin embargo, llegó el momento en que yo hablaba, pero se interrumpían las frases. O sea, yo las pensaba y ya no salían nada. No salía. Está en off. Ni un sonido, ni un quejido. Y gracias a Dios, pues mi esposo, un compañero ideal, él sí tomó conciencia y me dijo, algo te está sucediendo. Y me llevó inmediatamente a la emergencia del hospital. Llegó el cardiólogo, me dijo, no, su corazón está bien, su presión está bien. Allá me voy, dije yo, ¿verdad? No, me dijo, ahorita, con permiso, tengo que hacer. Ahorita viene el neurólogo. Entonces, después de una serie de pruebas, una tomografía, una resonancia magnética, un angiograma, determinaron que tenía presionada una arteria principal que lleva sangre al lado izquierdo del cerebro, donde se controla el habla. Y fíjense qué importante, porque a veces no tomamos conciencia de cómo funciona pues, de forma tan eficiente nuestro organismo. Sí. Entonces, bueno, pues estuve en un coma para desinflamar el cerebro. Y la forma en que yo tenía de comunicarme, yo todavía dije, voy a escribirle algo a mi esposo, ¿verdad? Y le hice un papelito, según yo, un testamento, pero me salieron solo garabatos. O sea, también tuve una afasia de Broca por la región del cerebro donde es y una agrafia. Yo me quedé sin poder escribir. Entonces, lo poquito que yo sabía de lengua de señas me sirvió para comunicarme con mi esposo, porque definitivamente el área del cerebro donde nosotros pensamos en cómo emitir las señas que nos permiten saludar a las personas, por lo menos decir que estoy bien y que me siento bien al respecto y que debería estar tranquila, me sirvió para conectarme con ese mundo. Entonces eso me permitió a mí, después de haber superado, pues con la infinita misericordia de Dios y ser ese testimonio vivo de su misericordia y la razón de ser de mi vida, mi propósito, entender la situación de la discapacidad, porque yo ya me vi en una situación, lo viví en carne propia. Entonces eso me hizo comprometerme aún más y decir, bueno, yo tuve la oportunidad de recuperar mi voz, por tanto tengo que convertirme en la voz de quienes no tienen voz. Y entonces justo como usted lo dice, Juan José, eso fue un parteaguas, fue una situación que cambió totalmente mi vida. Entonces yo ahora en mis ratos libres trabajo y realmente la cantidad de tiempo que yo le dedico a la obra del Benemérito Comité de Procesos y Soros de Guatemala es lo que llena mi vida. Me hace levantarme cada día, pensar en proyectos, en ideas, en cómo vamos a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación de discapacidad y sobre todo también prevenir esa discapacidad a través de los servicios de salud visual y auditiva. Doctora Marielos, realmente, como se lo dije alguna vez y voy a aprovechar este espacio, Gracias. Toda mi admiración. Muchísimas Toda mi gracias. admiración y respeto, Gracias. porque no es lo mismo decir que vivirlo. Así es. No es lo mismo verlo que vivirlo. Y bueno, eso es parte de lo que ustedes van a tener esta oportunidad de ver aquí en Historias de Cambio. Y hablando de ver, escuchar, ¿dónde van a tener la oportunidad de ver los capítulos de este podcast, doctora? Sí, muy importante que logremos que todos tengan acceso a esta información. Las plataformas del Benemérito Comité de Procesos y Soros de Guatemala están a la disposición para que transmitamos precisamente estas historias con propósito en las que vamos a narrar información muy importante para que la población guatemalteca se entere, que siga nuestras redes, la página web www.procegosysordos.org.gt
y definitivamente conectar con la población guatemalteca para que nos sigan en ese canal también de YouTube y de esta manera pues encontrar información con contenido sólido, con contenido valioso, historias reales, verídicas, en las cuales retomemos los principios que realmente nos deben pues, distinguir a todos los guatemaltecos. Todo aquello que nosotros decimos, qué importante es, yo no lo sabía, y que transmitamos toda esa información a los demás, que si a alguien le es útil, que digamos puede llevar a su hijo a tal centro educativo. A eso quería yo llegar también. Exacto. La gente que pueda estar pasando alguna experiencia, ¿a dónde acudo? ¿Cómo le hago? Exacto. ¿A quién le pido ayuda? ¿A quién me va a apoyar? Así es. Para eso estamos, para transformar esa sociedad y encontrar esas oportunidades de servir, de pues, quienes necesitan la ayuda y quienes quieren darla también. Entonces, en ese camino, unir esos esfuerzos, unir todo lo que tenemos y lo que somos para transformar positivamente e impactar miles de vidas. Doctora, muchísimas gracias. Felicitaciones una vez más por este proyecto que va a ser de beneficio para muchas personas, para muchos guatemaltecos y guatemaltecas. Una luz dentro de todo este embrollo que vivimos del día a día. Así que las historias con propósito presentadas por usted. Felicidades. Gracias, Juan José. Muy contentos de poder compartir esa oportunidad que nos brinda pues la virtualidad de llegar a cada uno de los corazones de todos los guatemaltecos que estarán pendientes cada vez que haya un nuevo episodio, que esperamos sea de su agrado, que logremos ese sentimiento importante de generar un cambio y de impactar positivamente miles de vidas. Así es que no olviden que seguimos trabajando unidos con el corazón por una Guatemala inclusiva. Muchas gracias. Ay, felicitaciones. Gracias, doctora, por compartir su experiencia, su visión. Y ya lo saben, entonces, hay que esperar el segundo capítulo de Historias con Propósito con la doctora Marielos de Rueda. Soy Juan José Ríos. Quédense y siempre sean seres de luz.